los bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Rafael Garibay, servidor de todos ustedes, servidor de Dios. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Por ahí quiero mandar un saludo a mi amigo Ovidio, por ahí que un saludo, espero esté muy bien, igual que a todos. Sí me ha hecho algunas preguntas muy interesantes y a mí me da mucho gusto que me hagan saber, llegar las preguntas que después nosotros en nuestro estudio espiritual necesitamos. Y sobre todo pues a través de las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, puesto que esta nos da el conocimiento necesario para tener sabiduría. Verdades bíblicas está su base en las escrituras, en la Biblia, nada de tradiciones, nada de enseñanzas hechas por los hombres, ¿verdad? Sino todo a través de su palabra, la Biblia. Las religiones son otra cosa y es importante, lo repito y lo repetiré siempre, porque tenemos que desviar hacia las escrituras como base bíblica de nuestra enseñanza, y claramente está después de esto practicar la palabra de Dios, puesto que si no practicamos las cosas de Dios, pues no sirve de nada. El Señor Jesucristo nos enseñó a conocer su palabra, pero también a ser hacedores de las mismas, y eso es lo importante que un creyente, un cristiano verdadero debe de saber, debe de entender. En base a las preguntas que me hacía mi amigo Ovidio, pues vamos a ver primero la base bíblica, para que así nosotros podamos entender. Y esto, queridos amigos, tenga papel, lápiz y su Biblia. Lo vamos a encontrar allí en Juan capítulo 3, rápidamente decía la escritura, sí, en el versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el número 13. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En esta parte estamos mencionando, a base de la escritura espiritual bíblica, la Biblia, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de dos personajes, el Señor Jesucristo, y estamos hablando también de un maestro que se supone conoce la ley, conoce a profundidad las cosas de Dios. Meditábamos nosotros la vez pasada, en el video pasado, acerca de la mujer encontrada en adulterio, y donde ellos, los judíos, los líderes judíos, iban precisamente a matar a modo de piedras a aquella mujer, y Jesús abiertamente, porque esto tenemos que analizarlo muy profundamente, personalmente, ¿verdad? Era una norma, era una ley que fue estipulada por Moisés. Claramente Dios se la dejó a Moisés para que el pueblo aprendiese esos 10 mandamientos y los 613 enseñanzas, vamos a decirlo así, secundarias, pero nos dejó esos para que nosotros reconociéramos que somos pecadores y que necesitamos analizarnos y que necesitamos apartarnos del pecado. Para eso es. Entonces el Señor Jesucristo lo mismo le estaba diciendo a los judíos: pues aquel que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra a la mujer. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues todos se fueron. ¿Por qué? Porque
porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, o sea, todos somos pecadores, mis hermanos, todos somos pecadores, no hay nadie que pueda ser justo, nada más Dios, nada más el Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Porque en este punto quiero llegar ahorita a la enseñanza, ¿verdad?, que nos muestra la Escritura. Para poder estar bien, para poder liberarnos, para poder restablecernos, para poder rehabilitarnos, como hemos estado platicando, necesitamos, como ustedes trabajan aquí en Paso 1, necesitamos nosotros, ¿qué? Reconocer el problema que tenemos para después, ¿qué? Trabajar sobre de él. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es importante que lo entendamos. Porque si tú te aferras al pecado, te aferras a lo malo, a tu mala dirección, pues vas a fracasar, vas a sufrir, vas a ir sobre las consecuencias más terribles. Porque aquel pecado es el que te está matando a ti. Es el que te está, llámese adulterio, fornicación, inmundicia, drogas, alcohol, tatuaje, cigarro. Ya lo hemos explicado mucho, la misma cajetilla lo dice, este producto es malo para la salud, produce ¿qué? Cáncer. Entonces, ¿para qué nos hacemos tontos? Allí está el consejo. Entonces, ¿para qué seguimos insistiendo en fumar? O sea, analice, nomás vea el juego donde el diablo pues aquí está atrás. ¿Para qué yo insisto en provocar un pecado, algo que me va a matar a mí? ¿Verdad? No voy a decir el nombre, pero sí a través de las redes sociales, en el grupo de músicos, pues subieron el fallecimiento de un compañero, músico. Me dolió mucho, pues, porque no estaba mayor, no estaba adulto, ya grande, no. Falleció, pero tenía el problema del alcohol. Murió fulano de tal porque ya no aguantó su cuerpo. Allí está la razón, ¿ves? Y no era mayor, no, ha de haber tenido, no sé, unos 50 años. Entonces, por eso te digo, para podernos liberar, como el dibujo es que está en la pared de las cadenas, necesitamos nosotros entender que lo que estamos haciendo no está bien. Por eso necesitamos la intervención de Dios. Me salí a lo mejor del punto, pero quiero que entiendas eso. Porque si tú no trabajas tu rehabilitación, nadie lo va a hacer. ¿Sí me explico? Sí, amén. Nadie. Y tienes que llegar a la perfección de Dios. Tienes que estudiar. Tienes que agarrar la escritura, la palabra, la oración, el ayuno, si es posible. Hermano, ¿el ayuno para qué me sirve? Para alejarme de todas las tentaciones del diablo. En la carne, en el cuerpo material. Y el ayuno te sirve para, ¿cómo se dice? De espíritu, espiritualizarte. Que entres en la fase espiritual y fortalezcas tu espíritu para que ese espíritu venza en el cuerpo todos los deseos de la carne. ¿Sí me explico? Sí, amén. Esa es la cosa. Tenemos que alejarnos de ese mundo material, carnal, lleno de pecados. Por eso Ovidio, un abrazo, un saludo, me hacía algunas preguntas. Por eso Juan el Bautista, él cumplió un propósito manifestado por Dios. Para la salvación del mundo, Dios ya tenía dos personajes, Jesucristo y Juan el Bautista. Y los hizo nacer en el tiempo adecuado, con un propósito. Juan el Bautista, el más grande hombre sobre la tierra, para que tú sepas también eso. Juan el Bautista fue el que le dio entrada al mundo, digamos, por decirlo así, al ministerio del Señor Jesucristo, a Jesús. Por eso fue un sumo sacerdote, un profeta que Dios usó para que el Señor Jesucristo cumpliera el propósito de salvación en la tierra para los seres humanos. Y Juan el Bautista prácticamente, literal, vivía en el desierto, donde él no se contaminaba con el mundo.
porque estaba esperando su tiempo para ese propósito. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y hasta que se dieron las cosas, ¿verdad? Fue que Juan del Bautista, como ya esto fue profetizado por Isaías, etcétera, pues ya la gente en el Antiguo Testamento ya sabían, los judíos, ya sabían que iba a venir un Salvador, que iba a venir el Salvador del mundo, etcétera. Y también había por los diferentes tiempos varios profetas que hablaban sobre todo esto. Entonces aquí Juan el Bautista, quiero leer esta parte, ahorita vamos a ver sobre Juan capítulo 3, dice así: dos tipos de bautismo. Dice, ¿por qué Juan el Bautista bautizó a la gente? Para conducir a la gente al arrepentimiento de todos sus pecados y confiar en el bautismo de Jesús para la salvación. Juan el Bautista bautizó a la gente y después a Jesús. El primero fue el bautismo de arrepentimiento que hizo a los pecadores volver a Dios. Muchas personas que escucharon las palabras de Dios a través de Juan abandonaron sus ídolos y volvieron a Dios. Abandonaron sus ídolos, mis hermanos, no nomás es hablar de idolatría, ¿verdad? De figuras a las cuales ellos adoraban, sino también abandonaron su manera pecaminosa de vivir, porque un ídolo puede ser el alcohol, la droga, el cigarro. ¿Sí me explico? Sí, amén. Usted lo tiene que entender. Esa es la cosa. El segundo bautismo fue el bautismo de Jesús, el bautismo que pasó todos los pecados del mundo a Jesús. Juan el Bautista bautizó a Jesús para cumplir la justicia de Dios. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para salvar a todas las personas de sus pecados. Ya lo leímos ahí en Mateo 3:15. ¿Por qué Juan tuvo que bautizar a Jesús? A fin de borrar los pecados del mundo. Dios tuvo que dejar a Juan que pasara todos los pecados a Jesús. Entonces la gente que confió en Jesús podía ser salvada. Juan el Bautista fue el siervo de Dios cuyo trabajo fue para ayudar a toda la gente a ser limpios de sus pecados. Y él fue el representante del ser humano que testificó al evangelio de la redención. Por eso Juan tuvo que vivir solo en el desierto. En el tiempo de Juan el Bautista, el pueblo de Israel en el fondo en él estaba corrupto y podrido. Entonces Dios había dicho en el Antiguo Testamento, en Malaquías 4, 5 al 6, he aquí yo os enviaré el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición completa. A los ojos de Dios, todas las personas de Israel que adoraron a Jehová eran corruptos, nadie fue justo ante él. Los líderes religiosos del templo, por ejemplo, sacerdotes, abogados y los fariseos estaban especialmente podridos en el fondo. Israel y los sacerdotes no sacrificaron de acuerdo con la ley de Dios. Los sacerdotes habían abandonado el imponer las manos y el rito de la ofrenda de sangre que Dios les había enseñado para la expiación de sus pecados. Está registrado que los sacerdotes en los días de Malaquías habían abandonado el sacrificio, la imposición de las manos y la ofrenda de sangre en el rito. Entonces Juan el Bautista no podía quedarse con ellos. Por eso Juan el Bautista se fue al desierto y dijo en voz alta, ¿qué él dijo? Esto está escrito en Marcos 1:2, en las palabras del profeta Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. La voz en el desierto clamó al pueblo para el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué es el bautismo del arrepentimiento?
que trata la Biblia. Este es el bautismo que Juan el Bautista clamó, haciendo al pueblo volver a Jesús. Entonces ellos podrían confiar que Jesús quitaría todos sus pecados y podrían ser salvados. Arrepiéntase y bautícese, y Jesús sería bautizado en la misma manera para quitar todos sus pecados. El grito de Juan el Bautista decía que Jesús quitaría todos los pecados del mundo y sería juzgado en la cruz para salvar a todo el pueblo, y entonces ellos podrían volver a Dios. A la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Os bautizará con el Espíritu Santo significa quitar todos sus pecados. Para bautizar significa para limpiar. El bautismo de Jesús en el río Jordán nos dice que el Hijo de Dios fue bautizado y quitó todos nuestros pecados para salvarnos. Entonces, vamos a dejar los pecados y confiar en Él. Él es el macho cabrío que quitó los pecados de toda la gente, y esto es el evangelio de la redención al que Juan el Bautista testificó. Entonces, queridos hermanos, esto es profundo, pero espero que se entienda, ¿verdad? Entonces, aquí Juan el Señor Jesucristo le explica a Nicodemo, siendo un maestro de la ley, que el maestro de la ley ya había visto los milagros que Jesús hacía. Por eso se acercó el maestro de la ley, Nicodemo, y le dice: bueno, confío en ti porque los milagros que yo veo que tú haces, nadie los puede hacer, ni la Virgencita de Guadalupe, ni los santos, ni la Santa Muerte, porque eso le pertenece a otra entidad, al diablo, y usted tiene que entenderlo. Estamos hablando del camino de Dios, del poder limpio de Dios. Entonces Nicodemo ve estas cosas, pero le dice: yo no puedo entender lo que tú explicaste, ¿cómo en hacer esto de nuevo? No entiendo eso. No puedo, ya siendo viejo, entrar en el cuerpo de mi madre. Y le estaba explicando de una transformación, sobre todo espiritual, una transformación espiritual. Y el Señor Jesucristo le deja claro a Nicodemo estas cosas, porque le dice: si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, el punto central es este para usted, porque es lo que quiero dejar muy claro, inclusive los que nos ven a través de las redes sociales. Oiga, hermano Rafa, entonces yo cuando salga de aquí y mis familiares y todo eso necesitan bautizarse en el agua, así ya mayores, grandes, así es, así. Desgraciadamente, lo tengo que decir con esas palabras, se nos inculcó, se nos enseñó el bautismo de niños que no explica la Escritura, no es bíblico, porque no hay razonamiento aquí, no hay sabiduría. Eso me da a mí muchísimo coraje, que hayan enseñado una enseñanza anatema. A mí me da muchísimo coraje, porque esto induce a la ignorancia en todo el país, en todo el mundo, a una práctica blasfema, anatema, contraria a las Escrituras. Aquí no hay ninguna cita bíblica que nos hable de que tienes que bautizarte de niño, o que tú lo tienes que hacer. En Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no crea que el bautismo, lo que está hablando Juan el Bautista, lo que estaba diciendo Jesús, y el pastor del libro que estamos leyendo. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Nada. Porque hablan acerca de que la responsabilidad de los niños, del crecimiento de los niños, la tiene el padrino cuando se bautiza al pequeño, y los papás. Una mentira. Porque inclusive, por ejemplo, a todos ustedes, como los que nos ven a través de las redes sociales, los bautizaron de pequeños. ¿Pero de qué nos sirve eso?
Si somos pecadores, andamos haciendo cosas malas. Y el bautismo significa darle muerte a los deseos de la carne. Eso es lo que significa el bautismo, un nuevo nacimiento espiritual, donde yo conscientemente le doy muerte a todos los deseos de la carne, a todos los que yo considero que es lo que estoy haciendo mal, alcohol, droga, etc. Conscientemente yo mismo lo entierro, ese yo material, ese yo pecador. ¿Sí me explico? Sí, amén. Recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Recibo ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y salgo yo en una nueva naturaleza, en un nuevo nacimiento, donde yo ahora le dejo al Espíritu Santo para que Él me guíe de la manera correcta a través de la Escritura. Y al hacer esto, yo ya no dependo del diablo como antes lo hacía a través de los deseos de la carne. No, ya no. Ahora ya dependo de Dios. Por eso la Escritura, el apóstol Pablo también menciona esto. Era en la primera carta a los Corintios. De modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces no nomás es de decir como todo el mundo, yo creo en Cristo y ya. No, tenemos que hacer la voluntad de Él. Pero si tú no te bautizas, si no haces ese pacto, Dios no puede ayudarte. Tú no puedes tener la revelación del Espíritu Santo para que, oh, gracias, que Dios le multiplique, gracias. Para que tú puedas ser renovado. Es decir, tú no te puedes brincar el bautismo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, imagínate, toda la gente que no se bautice de la manera correcta va a tener un problema. A lo mejor no lo entiendes, a lo mejor es complejo, lógicamente. Porque aquí lo dice la Escritura, se lo dice el Señor Jesucristo al maestro de la ley. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todo aquello que nace del pecado va a ser pecado. Tiene su área de pecado, de maldición y muerte. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo lo que es nacido en la iglesia, la oración, el ayuno, me va a llevar a la cercanía con Dios y a la fortaleza espiritual de Dios. Pero tengo que separar estas dos áreas. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es bien importante que lo entendamos. Entonces, yo no me puedo brincar esta área. Porque te puedo decir, mira, es tan importante, mi hermano. Esto está muy profundo. Porque mira, el Señor Jesucristo lo dejó así. Por eso Juan el Bautista le dice, Señor, pero es necesario que tú me bautices a mí, no yo a ti. Entonces Jesús le dice, no, es necesario que cumplamos la norma, la justicia de Dios. Lo que nos mandó a hacer, pues, el Señor, en palabras pocas. Y bueno, Juan el Bautista lo entiende y bautiza al Señor Jesucristo. Primeramente porque ya lo entendemos, ya lo sabemos, que Dios mandó a Juan el Bautista para que a través de él, ¿verdad? Como ya también en una clase anterior, ¿cuál era el ministerio de los sacerdotes? Cuando ellos hacían expiación de pecado y degollaban al cordero para derramarlo, pues, en el templo, en el altar mayor, ¿verdad? Entonces el sacerdote imponía las manos sobre el cordero para que se pasaran los pecados de la persona y se mataba al macho cabrío en señal de darle muerte a los deseos de la carne, a los pecados. ¿Sí me explico? Sí, por eso dice Romanos allí en el 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Híjole, todo esto es muy profundo. Entonces, por eso Juan el Bautista, cuando bautiza a Jesús, ¿verdad?, le impone las manos a él, y en ese proceso Juan el Bautista le está entregando todos los pecados del mundo a Jesús, y Jesús los recibe. Jesús recibe todos los pecados del mundo, y ¿dónde los
¿Dónde los deja? En la cruz, en su sacrificio, en la muerte. La paga del pecado, a esos pecados, es la muerte. Que fue lo que tuvo que pasar Jesucristo, ¿sí me explico? Sí, amén. Por eso murió al tercer día. Por eso, murió y al tercer día resucitó. Ya de haber terminado, culminado su sacrificio en la cruz. Entonces el Señor Jesucristo le dice a Juan, es necesario que cumplamos estas cosas. Entonces también es necesario que nosotros de una manera pues literal le demos muerte a los deseos de la carne. Y esto es a través del bautismo, de que entremos también nosotros en el agua, para que así como Cristo lo hizo, en ese simbolismo, Él sí murió en cuerpo. Nosotros no lo vamos a hacer, no nos vamos a enterrar en cuchillo, no fue. Nosotros le vamos a dar de una manera literal muerte al cuerpo, a los deseos de la carne. Y por eso debes de entender lo que Juan antes predicara, antes de que llegara el Señor Jesucristo, ¿verdad? A la historia, al proceso, por decirlo así. Porque Juan el Bautista lo que declaraba es: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Y les decía a la gente adulta, no a los niños. ¿Sí me explico? Sí, amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tú tienes que reconocer, si tú quieres tener vida eterna, tienes que reconocer que eres pecador. Fíjate lo que te digo. Y segundo, tienes que reconocer lo que el Señor Jesucristo está haciendo en la cruz por ti. Te está salvando de la maldición de la muerte. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es importante pues que tú lo sepas. Por eso toda la gente debe de bautizarse, como lo dice la Escritura. Por eso vemos un mundo con problemas, un mundo lleno de feminicidios, asaltos, violaciones, muertes, drogas por todos lados. Y en el ambiente natural también, los ciclones, los terremotos, las guerras. Porque la gente no ha entendido esto. La Escritura, los caminos correctos de salvación. Dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero amigo, la gente no lo sabe espiritualmente. Lo saben de una manera lejana mentalmente a lo mejor. Porque yo lo he preguntado en la calle, ¿usted sabe a qué vino el Señor Jesucristo? Sí, a salvarnos. Y hasta ahí lo dejan y siguen pecando, diciendo groserías y maldiciones, adulterando y fumando. La gente todavía sigue haciendo así. Lo saben, pero no le dan seriedad. No le dan la importancia necesaria a esto. Oiga, hermano, y esto es trascendental, claro. Porque si nosotros no manifestamos el arrepentimiento a través del bautismo del agua, si no lo hacemos así, nosotros no podemos participar de la vida eterna. Porque yo tendría que hacer una pregunta. Tendría que hacer una pregunta para ustedes como para los que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo vino nada más de paseo a la tierra? No. ¿O que fue una chanchulla su sacrificio en la cruz? O sea, que fue cualquier cosilla. No. ¿Mande? No. No, hermano, fue un evento sobrenatural, mundial, por decirlo así. Es un evento grande, donde se define el Antiguo Testamento y el Nuevo, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces es un acontecimiento, hermano, espiritual, donde se presenta en la tierra el poder de Dios. Entonces yo te digo a ti, sí necesitas bautizarte de la manera espiritual, porque muchos salen de aquí y vuelven otra vez a las mismas andadas porque no tomaron en seriedad lo que les dije. Lo mismo la gente que nos está viendo. Necesitan acercarse a una iglesia cristiana
en sana doctrina. Oiga, ¿y por qué cristiana? Seguidoras de Jesucristo. Eso es lo que significa. Únicas seguidoras de Cristo, donde te digan la verdad y no te chantajeen con la mentira. Busca, porque también hay iglesias disque cristianas, contaminadas, mentirosas. Sí las hay. Sí las hay, Señor. Sí las hay. Por eso tú debes de, primero, termino con esto. Tú tienes que arrepentirte, reconocer que eres pecador. Arrepentirte delante de Dios de todos tus pecados. Recibir a Cristo, Romanos 10, 9 y 10, como Señor y Salvador a través de una oración. Y luego hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que debes de hacer aquí. Y cuando salgas, bautizarte, integrarte a una iglesia, seguir allí tu proceso. Ya no que vengas aquí. Seguir tu proceso ahora en la iglesia y bautizarte allá y hacer la voluntad de Dios hasta que el Señor te llame a su presencia. ¿Sí me explico? Eso es lo que usted tiene que hacer. No nomás usted, yo también y toda la gente. Entonces, si la gente no vuelve a las cosas de Dios, hermano, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Ahí está, termino con esto. Si la gente no le da seriedad a eso, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito, el que no hizo lo que te estoy mencionando, ¿verdad? Aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. Entonces, amigo, querido amigo que nos ves, que nos escuchas, la decisión es personal, la decisión es tuya. Si quieres estar con Cristo en la eternidad o quieres pasar el castigo eterno en el lago de fuego, esa respuesta es de cada quien, de cada uno de ustedes. Que Dios los guarde, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.